Buenas tardes. Con nuestro programa Azoteas Activas del Centro UNESCO Gran Canaria, me complace contar esta tarde con Fátima Hernández Martín. Ella es doctora en biología y directora del MUNA, el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Fátima es autora de un centenar de publicaciones científicas, de más de un centenar de publicaciones científicas, de 300 artículos divulgativos y algunos de ellos de compromiso ciudadano, las agresiones contra el patrimonio natural urbano. De ello, Fátima y yo nos conocimos con ocasión de la campaña contra la ley, la campaña a favor de una ley de protección del arbolado urbano de Canarias. Fátima, buenas tardes. Muchas gracias por tu buena disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en este programa. Si te parece, voy a empezar preguntándote por la contribución que puede hacerse desde las azoteas de Canarias para preservar la biodiversidad y enfrentar la emergencia climática. Bueno, si me permiten, voy a intentar compartir una pantalla. A ver, cancelar. En primer lugar, hay que decir que las azoteas son lugares emblemáticos con una connotación especial, lugares donde podemos tomar el sol, aspirar la brisa, y los que pueden permitírselo por la ubicación del edificio hasta contemplar hermosas panorámicas. Pero las azoteas van mucho más allá. Son lugares donde nosotros podemos contribuir no solo a disfrutar de la biodiversidad, sino también, en cierta manera, poner nuestro granito de arena para que ese pequeño rincón de biodiversidad que nosotros podemos crear aporte algo al beneficio de lo que es el medio natural. De eso hablaremos largo y tendido a lo largo de la tarde. Yo, si me lo permiten, quisiera poner una postilla, y es que yo, cuando era jovencita, cuando era niña, pude disfrutar de una hermosa azotea y mi padre plantaba en esa azotea tomates, fresas, hasta piña tropical, o sea que pude disfrutar de esos frutos, de esos pequeños cultivos en la azotea. Y recuerdo que llegaban las libélulas y toda suerte de insectos, ¿no?, atraídos por esas plantas que cuidábamos con tanto cariño y con tanto mimo. Así que tú dirás, Mariano. Muy bien, vale. Perdona, no me había dado cuenta. Te pregunto, ¿qué crees que deben de hacer los distintos niveles de la administración para potenciar estos usos de las azoteas? Bueno, yo creo que lo primero que cualquier tipo de institución debe hacer es divulgar. Lo que no se conoce siempre se dice, no se puede apreciar, no se puede amar. Eso es importantísimo. Luego, evidentemente, pues toda suerte de apoyos de todo tipo, ¿no?, económicos, administrativos y demás. Pero creo que el papel de la divulgación, y también lo hablaremos a lo largo también de esta entrevista, es importante. Diríase que es fundamental. Diría que es fundamental. ¿Crees que, Fátima, que las administraciones deben de dar ejemplo poniendo en valor las azoteas de los espacios públicos que reúnan las condiciones para ello, naturalmente? Bueno, yo creo que es importante que eso se haga. Eso tiene que hacerse. De hecho, esas aportaciones que se están haciendo en distintos lugares a nivel del planeta, sobre todo Europa, América y demás, están poniendo de manifiesto que algo que es muy curioso y que esta mañana yo estaba reflexionando sobre ello. Cuando hacemos un viaje, por ejemplo, conocemos un pueblo, conocemos una localidad, una ciudad que nos llena de encanto, queda en nosotros esa impronta de qué bonito eran los jardines, qué bonito eran los balcones o ornados de flores, o qué hermosos los estanques, los riachuelos que podíamos ver. Yo creo que eso es importante, ¿no? Hablaremos del beneficio de toda esta cubierta vegetal, de toda esta cubierta verde que se puede incorporar a las urbes modernas, pero es básicamente esa impronta que deja también en lo que es el viajero, conocedor de nuevos enclaves. Bien. Quería preguntarte, hay una alarma mundial por la desaparición de las abejas, lo que está teniendo consecuencias gravísimas para el medio ambiente, principalmente por su carácter
de agentes polinizadores fundamentales. Sí. En países como Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos, se está extendiendo la apicultura urbana y con ello ayudando a la preservación de las abejas. Sí. En Francia hasta puedes comprar miel producida en la Ópera de París en su misma sede. La miel que se produce en la azotea de la Ópera de París la puedes comprar en la Ópera de París. Sí. ¿No crees que los planificadores urbanos de Canarias y todos los gestores de lo público deben de comprender que este asunto también les concierne y les concierne gravemente, aunque no se dediquen a la apicultura? Sí, este tema es importantísimo y además aprovecho que me lo comentas porque me gustaría, si me lo permiten, extenderme unos cuantos minutitos más. Realmente el tema de las abejas, de cualquier, bueno, en este caso de las abejas, como polinizadores por excelencia, ¿no? Siempre un modelo estándar, ¿no? Es un problema urgente porque estamos viendo, y no lo digo yo, sino lo dicen numerosos equipos de investigación, está viendo un descenso importante en lo que son las colonias de estas abejas, las poblaciones de las abejas, que además juegan un papel fundamental porque uno de los productos que nos aportan al humano es la miel, que tiene muchísimas pues, condiciones de muchísimo valor nutricional y que es importantísimo. De hecho, se hacen talleres para los chicos, para los jóvenes, donde les enseñan el valor de estas, digamos, insectos sociales tan importantes. Pero, y además, lo estamos viendo en la imagen, si la pueden ver conmigo, pues que los polinizadores están favoreciendo que determinados productos de nuestra dieta cotidiana los podamos consumir. Pero es que a mí me gustaría insistir en una cosa que muchas veces no se traslada a la sociedad, y es el valor de la polinización. La polinización es una de las numerosas funciones del ecosistema que están sostenidas por especies. Esto es muy importante, muy importante. Y como digo, muchas veces no se traslada a la sociedad. Pero es que la polinización, esta función tan importante, está realizada en base a 308.000 especies, es decir, 308.000 especies vegetales son polinizadas por animales de todo tipo. Estamos viendo en la imagen, pues desde las abejas que tú mencionabas antes, que evidentemente está muy afectada, por sobre todo el tema pesticidas, un mal uso de la tierra, una deforestación y demás, como hormigas, avispas, los abejorros, de los que están escribiendo tantísimos artículos y tan interesantes, mariposas, aves, es decir, no solamente insectos, sino también aves, y unos organismos que yo he traído aquí, y si me lo permite quisiera destacarlos también, porque han sido objeto en los últimos tiempos de una intensa campaña. Son organismos que están en el punto de mira, que son los murciélagos, mamíferos voladores, los únicos mamíferos voladores, unos organismos que además juegan un papel fundamental, porque son excelentes polinizadores, excelentes controladores de plagas, y también fertilizan el suelo con su abono, con las heces de los murciélagos. Por tanto, el tema de la polinización, que está muy bien, evidentemente, que hay que enfocar el tema hacia el mundo de la apicultura, hay que ese mundo apoyarlo y entender los problemas que tiene y apoyarlos y evidentemente buscarle una solución. Pero hay que también concienciarnos de que la polinización, esta función tan esencial del ecosistema, está soportada por muchísimos grupos de animales. Y esto muchas veces hay que, digamos, hacerlo ver a la sociedad, por las connotaciones que puede tener también. El 87% de los alimentos que forman parte de nuestra dieta cotidiana, el 87% vienen de esta polinización que llevan a cabo los animales. Por tanto, es un valor importantísimo. Luego deberíamos incentivar, como te preguntaba, la apicultura en las azoteas públicas y privadas, ¿no? Sí, Porque la sí, Ópera de París no es un sitio que se dedica a la apicultura, no, ¿por qué no? se dedica a la ópera, Todo pero ahí está, controlado ¿no? con una forma correcta y bajo una normativa estricta, ¿por qué no? Sí. Claro, claro. Pero al margen de todo esto, también quisiera poner mi granito de arena en que la polinización es algo mucho más amplio, está siendo soportada por muchos animales, algunos incluso denostados, como es el caso de los murciélagos, y hay que eso reforzarlo, porque es importante ese conocimiento. Vale, te hago otra pregunta. ¿Crees que debemos de incentivar en Canarias? Siempre nuestro marco de referencia es Canarias. Sí.
aunque estamos en la red y nos pueden estar escuchando, oyendo o viendo desde cualquier sitio del mundo, ¿no? Lo cual será un placer, ¿no? Que incentivar los huertos urbanos en las azoteas de las islas, y si lo crees así, cuéntanos por qué. Bueno, no solamente es que yo soy una defensora de todo lo que son los huertos urbanos, los green roof y las azoteas, los toldos verdes, me parecen ideas fantásticas, por el papel tan fundamental que además lo veremos más tarde, seguramente si me permiten luego continuar con la presentación de diapositivas. No solamente las azoteas, Mariano, no solamente las azoteas, en los balcones, en los patios, en las terrazas, en las esquinas de las plazas de cualquier enclave, en cualquier lugar donde que reúnan las condiciones, tendríamos que tener enclaves verdes, sobre todo los barrios. Yo creo que el tema de las azoteas, por ejemplo, o huertos verdes en barrios es fundamental para que los chicos desarrollen talleres, desarrollen programas que les incentiven a tener una idea, un proyecto con él, para que les llene de ilusión, que ellos vean en esos lugares botánicos, que vean qué especies se van desarrollando, cómo son las competencias, las compatibilidades y las incompatibilidades entre especies, cuáles son los resultados, el producto de ese cuidado, de ese esmero, de ese cariño cotidiano, léase en este caso verduras u hortalizas. Y es muy importante, y que esos chicos cuando ya tengan un desarrollo en el tiempo, se conviertan en maestros instructores de otros chicos para que la cadena no se rompa. Yo creo que esto es importantísimo. Y luego, evidentemente, también está el aspecto económico, pues si pues, sacas algún rendimiento, pues mucho mejor. Yo quisiera en este punto, si a mí me lo permiten, contar la experiencia que yo tuve en un huerto urbano, en este caso no era una azotea, sino un huerto urbano de Santa Cruz. Yo creo, pasaba muchas veces por ese lugar, nunca entraba, un día me decidí y allí pude pues identificar desde berenjenas, coles, lechugas, tomates, pimientos, pero también pude observar in situ la cantidad de insectos, incluso había muchísimas mariposas que estaban tan cautivadas como yo y que me permití fotografiar. Es decir, yo creo que hay que incentivar todo tipo de estas enclaves vegetales, ya sean azoteas, ya sea cubiertas completas de edificios, parte de los edificios, luego veremos por qué son tan importantes. Y luego también hay un tema interesantísimo que no lo digo yo, lo dicen los expertos que trabajan en ecología urbana, los trabajos de gardening colaboradores. Se está demostrando que aquellas personas que muestran inquietud, que llevan digamos, una complacencia en todas estas labores de cultivo, de cuidado de la biodiversidad, en este caso, pues, vegetales, que además gustan de escuchar el canto de los pájaros y demás, disfrutar del medio natural, tienen menos propensión a padecer, pues, depresiones, ansiedad, estrés. Esto está comprobado científicamente, por tanto, yo creo que no hay mejor opción que poner un huerto en nuestras vidas, ¿no? Estaría bien que las administraciones en sus distintos niveles, municipales, autonómicos, cabildicios, ofrecieran información mediante páginas web, por ejemplo, para que la gente sepa desde la legislación si es que hay algún tipo de exigencia normativa para tener huertos urbanos, apicultura, etcétera, y también cómo hacerlo, cuáles son las mejores tierras, en fin, lo que haya que saber, ¿no? Y por otra parte también campañas de pedagogía a través de la televisión pública canaria, la radio canaria, etcétera. Se me ocurre, ¿no? Que no estaría de más. A estas alturas que estamos de la emergencia climática, porque no estamos hablando de un entretenimiento, ¿no? No, es que es algo más, y lo veremos cuando, bueno, pueda yo tener oportunidad de mostrar determinadas diapositivas, hablaremos de cuáles son estos beneficios, porque no es solamente estético, cuidado, que muchas veces pensamos, no, es que es estética, no es estética, hay algo más que la estética, que también es importante, y queremos además mostrar muchas veces esas confusiones en cuanto a percepción de la importancia en función de la estética, que sería hablarlo en otra conferencia. No siempre digo, es que un manglar es quizás estéticamente menos atractivo que un campo de lavanda, pero ¿qué es más importante desde el punto de vista de la biodiversidad? Por tanto, esto es otro tema que es muy largo y complejo, que sería cuestión de abordar en otro momento.
Pero Vale. bueno, hoy estamos hablando de azoteas, de toldos y de huertos. Confío que tendremos esos momentos, seguros que los tendremos, pero ahora seguimos con nuestra azotea. Fátima, ¿qué tipo de plantas conviene cultivar en las azoteas de las islas? En el bien entendido que también hay distintos climas en las islas, distintos niveles orográficos, para mejorar el aire, para adaptarse a los efectos del calentamiento global y para producir alimentos. Bueno, esta pregunta, la verdad que también tiene una larga respuesta. Por una parte hay que tener muchísimo cuidado porque no todo vale, no todo vale. Es decir, aquí tenemos en la imagen, no sé si lo pueden apreciar, he traído dos ejemplos de que no vale todo. El rabo de gato, pues sí, estéticamente muy bonito, pero es una planta invasora, introducida y es más altamente invasora. Y a la izquierda tenemos la lantana, la famosa planta, que da la casualidad de que en algunos trabajos que están relacionando especies invasoras, están alertando de que esta planta, en lugares tropicales sobre todo, es un foco de atracción a todo tipo de insectos portadores de patógenos. Por tanto, cuando se diseña todo esto lo saben evidentemente los expertos, estamos hablando al gran público, hay que tener mucho cuidado, porque además no solamente eso, que atraen a toda suerte de organismos, que como digo pueden ser nocivos para lo que es el medio ambiente. Estamos viendo mosca blanca, estamos viendo pues, los mosquitos que son portadores de toda suerte de virus, o también la catina fúlica, el famoso caracol, que también es portador y además altamente invasivo. Por tanto, cuando se quiere, digamos, plantear un tipo de diseños de estos tipos de huertos, hay que tener en cuenta qué vamos a poner. Para eso están evidentemente los botánicos, están los agrónomos, están los ecólogos, gente que sabe muchísimo y que además recomendará la planta adecuada al lugar donde vayamos a colocar nuestra azotea o nuestro toldo verde. Pero bueno, si a mí me preguntan a título un poco general, yo diría que tienen que ser siempre plantas autóctonas porque evidentemente adaptadas al lugar, plantas que son típicas de un lugar que no ha sido introducida, que no pueden convertirse en invasoras, evidentemente tendrán incluso menos requerimientos, exigirán, entre comillas, unos cuidados no tan especiales como otras más delicadas. Pero bueno, también les digo que se me ponen en el aprieto de tener que decir, yo siempre diría que, bueno, siempre es una buena opción las aromáticas, porque además repelen determinados insectos nocivos, y también, evidentemente, las hortalizas y las verduras, pues lechugas, tomates, todo eso, siempre, evidentemente, tienen un aspecto interesante y además un aspecto económico también beneficioso, porque no hay que mentir. Recordemos en este sentido, como, si me lo permiten, el papel que jugaron los huertos verdes, estos maravillosos, en la Segunda Guerra Mundial, en los patios, en los parques, en Hyde Park, en importantísimos parques que hoy en día pues pertenecen a sociedades de Europa y de América, buscaban un lugar donde plantar para mitigar el hambre. Por tanto, jugaron un papel fundamental. Y eso también salvó a mucha gente de las penurias que estaban pasando, ¿no? Por tanto, también que rendirle un homenaje a esos huertos, incluso en las azoteas también, cómo se plantaba de todo para poder sobrevivir. Entiendo que un mayor número de plantas en las azoteas atrae a un mayor número de pájaros, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, desde cristales, alguna cubierta verde en azoteas o en balconadas, pues evidentemente enseguida pues atraerá a fauna de todo tipo, fundamentalmente pues no solamente pájaros, sino también, como te decía, yo cuando era pequeña veía libélulas, veía muchísimas mariposas en los cultivos que yo tenía en la azotea. Por tanto, todo esto es un foco de atracción, empieza a generar relaciones tan complejas y al mismo tiempo tan importantes entre fauna, flora, el ecosistema, es decir, eso es cada uno cumple con su función, pero evidentemente es un foco importantísimo de atracción. Si a eso le sumamos que muchos de los pajarillos, el orden de los paseriformes, que son fundamentalmente los pajaritos, las aves de pequeño tamaño, que llámese pues gorriones, canarios, incluso alpispas, estamos muy acostumbrados a ver incluso los mirlos que
Yo sé que la gente dice que son un poco rebeldes, pero a mí me levantan, me despiertan todas las mañanas con sus canturreos. Pues a mí me parece una delicia tenerlo, ¿no? Y esto ya está, además, esa relación tan estrecha está también pues, perfectamente demostrada en muchísimos proyectos de investigación, ¿no?, que se han realizado. Oye, estas fotos que estás poniendo tan atractivas, estas que tienes aquí y otras, ¿son del edificio de Canarias? ¿No? Bueno, vamos a ver, hay algunas que son de todas partes del mundo. En Canarias también hay, ¿no? Hay, podemos irnos a la Plaza de España y vemos también una pared vertical, una pared vegetal. Y como te digo, hay un huerto en Santa Cruz, que es una maravilla, un huerto urbano. Pero estas son un poco porque yo estaba intentando explicar conceptos muy genéricos y para tomar distintos ejemplos desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la distribución de la vegetación. Entonces he querido un poco jugar con elementos a nivel mundial. Pero no dirías que hay muchas, que hay ejemplos para dar y tomar en Canarias de azoteas verdes, ¿no? Bueno, yo realmente creo que no hay mucho. Se debe hacer más. Debemos, por eso decía al principio de la entrevista, la importancia de divulgar. Ahora, y veremos al final estos beneficios de todo esto, porque claro, siempre pensamos en la estética y la gente dice, bueno, es que me gusta o no me gusta. A lo mejor pones una planta autóctona que no es estéticamente muy, muy bonita en el concepto de belleza que clásico que tenemos. Sin embargo, juega un papel fundamental, o sea, puede ser una especie interesantísima desde el punto de vista ecológico. Todo esto hay que divulgarlo, pero no. Si me dices que si hay mucho, no. Y te diré, tenemos un clima maravilloso, con muchísimas horas de sol al año. Hay pocos jardines, hay pocos lugares verdes, hay pocas azoteas. Y además, la fuente, el murmullo de las fuentes, que también atrae a los pajarillos para beber, es algo que todo es un compendio, ¿no? Tenemos que ir a algunos parques, el parque, por ejemplo, algunos parques que están en el centro de la ciudad de Canarias, evidentemente maravilloso, pero hay que incentivar más esto, porque viviremos mejor, y además viviremos mejor porque veremos los beneficios que tiene todo esto, evidentemente, más adelante, cuando sigamos con la entrevista. ¿Qué te parece cuando te digo que ciudades como Copenhague o Toronto están impulsando las azoteas verdes con el clima que tienen y nosotros pues estamos en el punto que estamos? ¿No te produce una cierta melancolía? Pues sí, la verdad es que sí, me produce una cierta melancolía. Mira, te estoy poniendo ahora ejemplos. Por ejemplo, estamos viendo en la imagen un tema que es una calle londinense que, digamos, condenaron al tráfico rodado para hacerla, pues, está en clave verde, ¿no? Y como veremos además, creo que lo vamos a comentar más adelante, sí, porque creo que es importante decirlo, pues cómo planifican, ¿no? Cómo se ha planificado este espacio verde, incluso con precisamente recipientes que recojan el agua de la lluvia. Esto es importantísimo. Esto es muy importante. El 75% del consumo de agua dulce global, señores, el 75% lo consumen las ciudades, las urbes. Entonces, esto hay que, evidentemente, cualquier depósito, un artilugio perfectamente diseñado, que reúna, que retenga, que recoja y que luego se use esa agua para regar jardines o regar determinados huertos, es importantísimo. ¿Sí? Y el problema del agua que tenemos en Canarias, mientras las islas más orientales, más, ¿no? Más en Gran Canaria, donde te hablo, que en Tenerife o en La Palma, pero más en Fuerteventura, por ejemplo, y en fin, las azoteas, desde las azoteas se podría hacer más para captar las aguas pluviales, Claro, entiendo, ¿no? claro. ¿Qué Y dices al además, respecto? bajo la mano y digamos la dirección sabia de, como te he dicho, de botánicos, de ecólogos, de agrónomos, de toda suerte de especialidades, que los hay, muchísima gente fantástica, preparadísima, que asesora, que debe asesorar a todos estos proyectos, no inventarlos, sino que sea gente experta, pues yo creo que las cosas irían mucho mejor. Debemos urgir a las administraciones para, como han previsto Francia o Dinamarca, que ya te he nombrado, que para 2005 van a obligar que en las construcciones de nueva planta las azoteas sean verdes. Debemos urgir en Canarias, ya no digo a nivel nacional, sino a nivel de la comunidad autónoma, que es donde nos desenvolvemos, para que también sean obligatorias las azoteas verdes en los edificios de nueva planta. Hombre, yo creo que sería extraordinario. Yo no sé si
debe ser obligatorio o no, pero yo desde luego soy partidaria y sería extraordinario. Cambiaría nuestra vida. Hace algún tiempo leí un artículo interesantísimo sobre todo este asunto y decían que las urbes se podían convertir, si aplicábamos todas estas, digamos, medidas tan interesantes desde el punto de vista ecológico, de conservación del medio ambiente, se podían convertir no en el problema, sino en una parte de la solución. Aquello me encantó, me gustó muchísimo. Hay que divulgar a la sociedad que cualquier cubierta verde, ya digo, en azotea, como cubiertas complejas o completas en edificios, parte de esos edificios, mira, estamos viendo, creo que esto es un garaje. Es decir... ¿Dónde es esto? ¿En qué ciudad? Esto es una ciudad americana. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, cualquier, digamos, estructura que completa parcialmente tenga estas cubiertas vegetales, que además, que no es una bobería, hay una arquitectura especializada en este tipo de planeamientos, no es una bobería. Cualquier enclave se va a beneficiar de una serie de medidas. Por eso los nórdicos, como tú muy bien decías, van a hacerlo obligatorio porque van a tener un ahorro energético importante. ¿Por qué? Por una parte, como todo vegetal absorbe CO2, entonces vamos a tener absorción importante de CO2, absorción importante de contaminantes, una reducción importante también del efecto isla-calor. Ustedes saben que es ese efecto que se produce en el centro de las ciudades cuando la temperatura por la contaminación, por los coches, etcétera, y por todas las emanaciones de los lugares de habitación, se aumenta la temperatura. Pues reduce también el efecto isla-calor. Preserva la biodiversidad. Si nosotros plantamos unas plantas determinadas, autóctonas, que no perjudiquen, que no puedan convertirse en invasoras, pues evidentemente estamos preservando, apoyando la biodiversidad. El ahorro energético que hacen alusión los países que tú mencionabas anteriormente, porque casi un 30%, señores, un 30% de energía. Es decir, en verano la cubierta mantiene el edificio fresco, pero es que en invierno evita que salga calor, con lo cual ese ahorro energético que ellos creo que quieren reducir a unos mínimos impresionantes, ¿no? Pues estamos perdiéndolo ahí. Luego, como digo, la temperatura, la amortiguación del ruido, que es importantísimo. El riesgo de inundaciones, porque estas cubiertas debidamente preparadas absorben el exceso de agua de las lluvias. Por tanto, no solamente es que lo recoja para usar esa agua, sino que evita que un problema de inundación. Y luego también, evidentemente, y creo que determinadas cubiertas hechas de determinados materiales, pues están también la vida útil de la cubierta. Si a eso le sumas, como hemos dicho ya, las plantas autóctonas, que pueden ser determinadas plantas seleccionadas, que no provoquen plagas, que no compitan con otras, es decir, unos planteamientos científicos de aquellos expertos que saben del tema, pues señores, ese es el futuro. Ese es el futuro. Vamos a ver si nos escuchan, te escuchan quien tenga que escuchar, ¿no? Ojalá. Se dice, yo digo que se dice porque no soy experto, que la reducción de la biodiversidad tan alarmante que tenemos, que avanza muy deprisa, puede traer nuevas pandemias, ¿no? Ni quito ni pongo, digo que se dice. Sí, bueno, esto es un tema que también sería largo de hablar, porque, bueno, realmente todo lo que son los efectos antropogénicos, tanto las emisiones que está provocando un aumento de temperatura, unos cambios a nivel global, esto está afectando a los patógenos. Esto está afectando el tema de los patógenos. Algunos patógenos, por ejemplo, aglomeraciones urbanas, caos, como el que estamos viendo en la imagen, pueden impulsar a que los patógenos se vuelvan cada vez más virulentos y que los hospedadores se vuelvan también más resistentes. Atención a las EID, a las Emerging Infection Diseases, es decir, estas enfermedades novedosas con patógenos desconocidos que saltan a otras especies y que se encuentran en esas especies sin esa inmunidad necesaria para hacerle frente. Estamos sufriendo ahora mismo una pandemia. Esto es muy largo de hablar, esto sería largo. En los últimos 20 años estamos viendo la aparición de enfermedades que no conocíamos y muchos de los trabajos de grandes grupos de investigación están diciendo que son consecuencias del cambio que estamos sufriendo. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, estamos viendo una imagen de una urbe, donde hay ratas y ratones. Los roedores es un tema importantísimo,
que llevan además en torno, creo que la rata 12 y el ratón 14 virus, que se han detectado que pueden contagiar al ser humano. Esto es muy importante, esto es muy importante. Este tema es para hablarlo largo y tendido, el tema de las enfermedades infecciosas emergentes y su vínculo con el cambio climático, su vínculo con todo lo que son los cambios globales que estamos sufriendo en los últimos años. Esto es muy interesante y hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que también es cierto que es un tema que está vinculado a otros aspectos, la deforestación, el tráfico ilegal de especies, es decir, muchísimos otros aspectos que sería largo, pero hay que tener mucho cuidado, porque el tema de los nuevos patógenos es muy interesante digamos, de tenerlo en foco, en punto de interés. Y si hubiésemos tenido en Canarias, como todo el mundo... Me olvidaba, y perdona Mariano que te interrumpa, lo que quieras. Es que también durante la pandemia me fui un poco por el tema de los patógenos, pero quería comentarles algo en relación con este asunto. Y es que durante la pandemia ha ocurrido una cosa también muy, muy curiosa, que además sale en los medios de comunicación, tampoco es que esté descubriendo la pólvora, pero sí es cierto que cuando estuvimos confinados, buscábamos en las azoteas, en las terrazas, en los patios, el lugar donde un poco dar rienda suelta a nuestra necesidad de contactar con la naturaleza. Incluso la gente que tenía el privilegio de vivir en lugares donde podía tener jardines y demás, pues sufrió ese confinamiento de una manera más leve. Esto ha hecho también que mucha de la gente quiera volver a vivir en lugares, en los pueblos donde nació, en lugares con muchísima naturaleza alrededor. Esto debe hacer reflexionar, también enseñar en cierta manera a los niños y a los jóvenes la importancia de contactar con la naturaleza, porque todo esto no sacamos sino beneficios. Los beneficios, como digo, beneficios estéticos, beneficios de mejora de nuestro aire. Hay una cosa importantísima que creo que la intentaré hablar dentro de un rato. Las especies están soportando muchísimas funciones esenciales para el ecosistema. Calidad del aire, importante en relación con lo que estamos hablando. Calidad también, calidad del aire, calidad del agua, es también importante. El tema que hablamos de la polinización, uso de maderas, uso de recursos genéticos de todo tipo, control natural de patógenos. Recuerden los animales que veíamos al principio, que podían controlar determinados insectos molestos. Todo esto son funciones del ecosistema. Esto es importantísimo. Es decir, que todo esto que estamos hablando va más allá de meramente de algo estético. Es algo que representa beneficio. Si además estamos diciendo que las personas que están en contacto con todo esto, con esta naturaleza, sufren menos estrés, menos ansiedad y demás, pues yo creo que está claro, ¿no? Fátima, ¿cómo pueden los museos de ciencias naturales como el tuyo, el MUNA y los demás contribuir a concienciar a la población sobre la necesidad de potenciar las azoteas verdes? Bueno, yo creo que sobre esto nosotros hemos hecho desde siempre muchísima actividad en pro de la divulgación de todas estas actividades. Nosotros, Perdona, ejemplo, para quien no sepa, estamos viendo el MUNA. El MUNA, sí, es una imagen. Este edificio de estilo clásico, sí. Sí, neoclásico al lado del TEA. Después, sí, al fondo creo que podemos apreciar el auditorio y estaríamos encima de la Torre de la Concepción, haciendo una foto desde la Torre de la Concepción. Una imagen bellísima de un compañero del museo, Alejandro de Vera, que siempre ponemos, pues, porque da una imagen bastante, además estamos hablando de urbe. Si se fijan, hay poco arboladito, algunas flamboyanes por aquí delante, en esta época no estaban aún en flor, pero bueno, bien. Como te decía, Mariano, el museo desde hace muchísimos años desarrolla importantes labores en cuestión de promover todas estas actividades. De hecho, bueno, estamos viendo muchos de los carteles de los ciclos de conferencias que nosotros impartimos, donde tocamos temáticas diversas. Hicimos hace 2 o 3 años un monográfico sobre el mundo vegetal, y hablamos de los huertos, hablamos de las azoteas verdes, hablamos bueno, de muchísimas cosas relacionadas con esto que estamos comentando esta tarde. Pero también hay un aspecto fundamental, y es el tema de los talleres para niños. Los talleres, el museo, cualquier museo, lleva a cabo una labor importantísima en cuanto a formación complementaria a todas aquellas, digamos, disciplinas de la enseñanza reglada. Hay muchísimos talleres que impartimos nosotros de asuntos que no se imparten en la enseñanza, a cualquier nivel.
de pequeños a bachillerato, incluso a universitario. Podría darte una larga lista. Son muy demandados, son muy deseados, son muy valorados, muy bien valorados. Por tanto, los museos juegan un papel fundamental. Al margen de sus exposiciones, de sus ciclos de conferencias, donde insistimos en todos estos aspectos que hemos hablado esta tarde, está el tema de los talleres para chicos. Entonces, esto es, desde mi punto de vista, muy interesante. Y bueno, podemos verlo. He elegido 4 fotos al azar, pero pude haber traído pues un largo catálogo de imágenes donde podemos ver a chicos, pues en este caso, vinculados con talleres vinculados por el mundo de la botánica, ¿no? Como digo, esto es muy interesante, lo hacemos con muchísimo gusto, y luego también, pues, en nuestros herbarios, enseñando, tenemos alumnos en prácticas, todo esto es interesante, ¿no? El papel y también el provecho que podemos sacar de todas estas colecciones, porque a veces, siempre soy una defensora de las colecciones porque están demostrando hoy en día que son la solución para muchísimos problemas relacionados con el cambio climático, cambio global, problemas relacionados con patógenos, con condiciones ambientales en épocas pasadas. Están descifrando muchísimos enigmas que nosotros estamos preguntándoles y ellas nos están respondiendo, y esto es muy interesante. Por último, Fátima, desde el Centro UNESCO Gran Canaria, nuestra intención es seguir dando guerra con el tema de las azoteas activas. Se lo pregunto a la directora del MUNA, pero también a la ciudadana comprometida contra las agresiones contra el medio ambiente. Si montamos algún tipo de taller en algún momento, ¿podemos contar contigo? Bueno, vamos a ver si nosotros siempre tenemos que tener autorización de la Presidencia de Museos de Tenerife, pero si esa autorización llega, por supuesto en tiempo y forma, los profesionales de museos están siempre pues, dispuestos a apoyar, a colaborar, a participar en todo tipo de actividades que tengan pues, como meta la defensa del patrimonio natural, biodiversidad, geodiversidad. Y digo esto porque también digamos, un grafiti en un yacimiento también rompe el corazón, entonces todo esto hay que valorarlo, ¿no? Por tanto, tanto fauna, flora, gea, pues son parte de nuestra vida. Nosotros en el museo cuidamos, estudiamos y divulgamos el patrimonio natural y todo lo que sea, pues apoyarlo. Nosotros nos encantan hacer toda suerte de actividades. El equipo científico del museo, que está constituido por unos expertos de primera categoría, son gente preparadísima, formadísima, además son excelentes personas, siempre con una sonrisa, siempre prestos a colaborar y ayudar en todo esto. Yo creo que estarían encantados de toda actividad, porque además lo hemos hecho desde hace muchísimos años y lo hacemos siempre, por tanto estoy segura que lo harán. Muy bien, pues nos veremos arremangados pronto dando la matraca, ¿no? Dando la matraca por el medio ambiente, ¿no? Sí. Bueno, yo también, si me permites, Mariano, yo creo claro, que cualquier persona puede poner un huerto en su vida, poner un pequeño, si no tiene mucho espacio, hasta un pequeño parterre o cualquier cosa puede servir para cuidar una planta, que son además, es muy gratificante mirarla y ver cómo a veces incluso solo con mirarla cuando uno está cansado parece que te ayuda a que todo se solucione. Muy bien, Fátima, desde que vaya para Tenerife iré por ahí por el museo para que me invites un café en el estupendo restaurante. Los esperamos en el museo, saben que es su casa, la casa de todos, allí pues siempre mostrando nuestras salas, nuestras exposiciones y también las novedades, que siempre estamos haciendo cosas nuevas porque somos inquietos, eso es bueno, y les enseñaremos todas esas novedades. Muchísimas gracias por su amable invitación y espero haber cumplido pues con lo que ustedes tenían previsto para esta tarde. Manda un afectuoso saludo a los compañeros del museo. Lo haré. Ellos lo recibirán. Muchas gracias, muy amable. Gracias.